Automatismo eléctrico. Este grupo estamos compuestos con los estudiantes o con los universitarios Chuquime Colque, Michael, Saavedra, Mendoza, Juan y Villasuel, Pope, Gabriel. Es un sistema constituido por diferentes dispositivos y elementos que al recibir una serie de informaciones procedentes del exterior es capaz de generar las órdenes necesarias para que los receptores por él controlados realicen la función para la que fue diseñado. La naturaleza de los dispositivos y elementos que constituyen un automatismo es muy variada. Los primeros automatismos eran exclusivamente mecánicos. Según fue evolucionando la técnica, aparecieron los automatismos eléctricos y electrónicos. Como definición tenemos, es un sistema que hace que una máquina funcione de una forma autónoma. Realiza ciclos completos de operaciones que se pueden repetir, con el objeto de liberar física y mentalmente al hombre de la ejecución del proceso. Estos se pueden clasificar en diferentes tipos. Según su naturaleza, como se observa, podemos tener mecánicos, neumáticos, eléctricos y electrónicos. Según el sistema de control, podemos tener de lazo abierto, de lazo cerrado y también según el tipo de información, analógicos y digitales. En respecto al sistema de control en lazo abierto, cabe recalcar que en la salida no tiene efecto sobre la acción de control. Así, en estos sistemas, a cada valor de referencia le corresponde una operación fija. El sistema de control no reacciona ante las perturbaciones. En el lazo cerrado se mantiene una relación determinada entre la salida y la entrada de referencia, comparándolas y usando el error diferencial como medio de control. El sistema de control reacciona ante las perturbaciones corrigiéndolas. Fases en el desarrollo de un automatismo. Podemos tener como primer punto especificaciones funcionales, determinación de actuador y sensores, diseño de mando y de potencia, selección de componentes, montaje y pruebas y puesta en marcha. Los elementos básicos de un automatismo corresponden a la entrada y a la salida. En la entrada, o también llamados contactos, podemos tener los interruptores, pulsadores, finales de carrera. En la salida, o también llamados receptores, tenemos los motores, las lámparas, los contactores y relés. Cabe recalcar que para aplicar estas cosas es necesario tener en cuenta álgebra de Boole, en el cual se pueden aplicar un conjunto de elementos capaces en los cuales se toman solo dos valores. Tanto se lo toma el 0 y el 1 como abierto y cerrado o encendido y apagado. También podemos llamarlo a dos operaciones, una suma lógica, una operación OR, y un producto lógico, una operación AND. Los convenios de álgebra de Boole para los contactos se definen en entradas, interruptores y pulsadores. Se nos indica que abierto se representa con 0 y cerrado con 1. También podemos representar los receptores, lámparas, relés en desactivado con 0 y activado en 1. Se definen operaciones de suma en OR, contactos en paralelo, producto AND, contacto en serie. Componentes en un automatismo eléctrico. Los componentes de un automatismo la componen dos partes esenciales en una automatización industrial: circuito de mando y circuito de potencia. En el circuito de mando es el encargado de controlar el funcionamiento del contactor. Normalmente consta de elementos de mando, pulsadores, interruptores, etc., identificados con la primera letra con una S. Elementos de protección, bobinas de contactores, temporizadores y contactos auxiliares. Este circuito está separado eléctricamente del circuito de potencia, es decir, que ambos circuitos pueden trabajar a tensiones diferentes. Por ejemplo, el de potencia a 380 voltios de corriente alterna y el de mando a 220 voltios de corriente alterna. Lo integran los siguientes elementos: contactos auxiliares de mando y protección, circuitos de componentes y de regulación de control, equipos de medida, dispositivos de señalización.
Los componentes que encontramos en el circuito de mando son pulsadores, interruptores, conmutadores, detectores de posición, detectores de proximidad, detectores fotoeléctricos, contactos y relés. Circuito de potencia. Es el encargado de alimentar al receptor, motor, calefacción, electrofreno, iluminación, etc. Está compuesto por el contactor identificado con la letra K, elemento de protección identificado con la letra F, como pueden ser los fusibles F1, relé térmico F2, relés electromagnéticos, etc. Y un interruptor trifásico general Q. Dicho circuito estará dimensionado a la tensión e intensidad que necesita el motor. Lo integran los siguientes elementos: elemento para abrir o cerrar el circuito de potencia, elementos de protección, receptores. Los componentes que encontramos en el circuito de potencia son interruptores, seccionadores, fusibles, interruptores automáticos de protección. Identificación de componentes. Marcado de bornes. Borne es la parte conductora de un elemento a la que se puede fijar un cable de conexión conductor, generalmente por medio de un tornillo. La numeración de bornes permite realizar un cableado correcto, conocer el tipo de elemento, potencia o mando, conocer el tipo de contacto, normalmente abierto o normalmente cerrado, conocer la función desarrollada, temporizado, protección. Normas generales de marcado. La identificación se hace con letras latinas, mayúsculas y números arábigos. La identificación de bornes de impedancia será alfanumérica. La identificación de bornes de contacto será numérica. Si hay que distinguir entre entrada y salida, el borne de entrada tendrá el número menor, como se da en el ejemplo 1,1 entrada y 1,2 salida. Los elementos simples se identifican con números consecutivos, siendo el menor impar. Las marcas de los bornes puestos sobre los elementos deben ser únicas. Identificación de bornes. Se debe separar los bornes de conexión en al menos dos grupos, uno para circuitos de control y otro para los circuitos de potencia. Cada grupo de bornes, denominado regletero, se identificará con un código alfanumérico cuya primera letra siempre será X, X1, X2, X3. Circuitos de control. En cada grupo de bornes, la numeración es creciente de izquierda a derecha y de 1 hasta N. Circuito de potencia. Alimentación tetrapolar. Podemos encontrar tres fases, un neutro y una tierra. Alimentación tripolar, tres fases y tierra. Alimentación monofásica simple, fase, neutro y tierra. Alimentación monofásica compuesta de dos fases y tierra. Salidas de motor V, U, V, W y tierra. O también se lo puede llamar con K, L y M, según la normativa DIN. Las salidas de motor monofásicos con U, V y tierra. Y salidas a resistencias A, B y C, etc. Simbología internacional. Los símbolos gráficos y las referencias identificativas cuyos se recomiendan están en conformidad con las publicaciones más recientes. La norma IEC 1082-1 define y fomenta los símbolos gráficos y las reglas numéricas o alfanuméricas que deben realizarse para identificar los aparatos, diseñarlos, esquemas y realizar los equipos eléctricos. El uso de las normas internacionales elimina todo riesgo de confusión y facilita el estudio, la puesta en servicio y el mantenimiento de las instalaciones. Como podemos observar, tenemos una tabla comparativa de los números de los símbolos gráficos respecto de la norma europea y de la norma americana. Un automatismo eléctrico constará de uno o varios circuitos cuya finalidad es la de alimentar eléctricamente a unos actuadores encargados de realizar un trabajo. Este trabajo será típicamente mecánico, aunque también podría ser calorífico o generar avisos luminosos o sonoros. El resultado del actuador también podría ser la conexión de sistemas de potencias o generadores eléctricos. También vemos también los elementos
¿Cómo se puede decir? El pulsador. El pulsador es un contacto que tiene una sola posición estable. Esta posición estable permitirá el paso de corriente y en este caso será un pulsador normalmente cerrado o un pulsador de abertura o pulsador de paro. O también se permitirá y será un pulsador normalmente abierto o pulsador de cierre. Como podremos ver, el pulsador normalmente abierto es de esta forma, ¿no? Que estamos como lo vemos aquí. Se lo puede decir pulsador abierto NA o NO. También vemos el pulsador normalmente cerrado. Como se podrá ver, es casi el mismo simbología, pero con una rayita más. Eso significa que está cerrado. También el pulsador se tiene de esta forma, ¿no? Dependiendo a la simulación o a la versión, se lo coloca de esta forma. Por ejemplo, aquí dice S1, se puede modificar dependiendo a cuántos pulsadores tenemos. Aquí podemos ver también nuestro pulsador normalmente cerrado, que está aquí, ¿no? En este caso está con SO o S0. De esta forma vemos cómo es un pulsador normalmente abierto y cerrado. También tenemos los interruptores. Es elemento de maniobra con dos posiciones estables. Interrumpe o establece la intensidad nominal o con el leve sobrecarga dentro de los circuitos de control en baja tensión. Es posible encontrar como elementos de maniobra, aunque en estos casos se suele emplear otros términos como posicionador, selector, interruptor de posición o conmutador, ¿no? Como podemos ver de esta forma, el interruptor unipolar y el interruptor bipolar. Se lo dice unipolar porque se ve un solo interruptor de esta forma. Y se lo dice bipolar cuando tiene dos, ¿no? Dos interruptores. Ahora vamos a ver el contactor. Es un elemento de accionamiento electromagnético con una posición de reposo. Su misión es la establecer la corriente de alimentación de un dispositivo eléctrico. Típicamente se utiliza para un motor a ser accionado o bien modificado la forma en la que se alimenta el dispositivo eléctrico. Esto se consigue aplicando tensiones a la bobina del contactor. Cuando la bobina deja de ser excitada, ¿ve? Contactos sus contactos se vuelven a su estado de reposo, dejando de alimentar la instalación o motor que se estaba conectada. En definitiva, el contactor permite al ser activado o impide al ser desactivado el paso de corriente en una parte de un circuito de potencia. También se puede decir que el contactor sirve para conmutar las órdenes finales obtenidas de un circuito de mando al circuito principal, aunque no hay contacto eléctrico entre ambos, donde el cual podemos ver nuestro contactor que vemos de estas formas. También hay de este tipo de formas o tipos de marcas, ¿no? Y su símbolo se presenta de esta forma, ¿no? Como vemos acá. Las partes principales. Las partes principales se puede decir que tiene tres, como se podría ver acá. El primero, ¿no? El electroimán, formado por un circuito magnético y una bobina, como se puede ver en la imagen que está acá. Los polos de contacto principales son los elementos estables y cortan las corrientes de circuitos principales. Esto se consigue por una unión o separación de sus contactos, lo que produce un arco eléctrico, por lo cual hay que controlar especialmente en la desconexión. Como se podrá ver en la imagen, aquí hay una bobina. Esto genera un campo eléctrico, lo que hace
Es el cambio de los interruptores. También se le puede denominar los contactos principales, como se puede ver aquí, ¿no? Los contactos principales. Estos van a manejar la potencia, ¿no? También tiene contactos auxiliares. Y esos contactos auxiliares son los elementos que establecen y cortan la corriente en la que el circuito de mando realiza las funciones de señalización, esclavamiento y autorretención, ¿no? Criterios para la elección de un contacto. Como podrán ver, no es manejar cualquier contacto y eso se debe seleccionar. Para elegir el contacto que más se ajusta a nuestras necesidades, se tiene que seleccionar dependiendo a nuestras necesidades. Se debe tener en cuenta los siguientes criterios: el tipo de corriente, la tensión de alimentación de la bobina y la frecuencia, también la potencia nominal de la carga, y también se tienen que considerar las condiciones de servicio. Normal es ligera, normal, dura, externa. Esto existen maniobras que modificar la corriente de arranque y de corte, ¿no? Si para el circuito de potencia o de mando y el número de contactos auxiliares que necesita para trabajos silenciosos o con frecuencias de maniobras muy altas, es recomendable el uso de contactores estáticos o de estado de sólido, ¿no? Con lo cual, como podemos ver, se utilizan esos criterios para elegir un buen contacto, dependiendo de nuestras necesidades y dependiendo a qué vamos a utilizarlo, ¿no? El relé térmico o de sobrecarga. Estos relés son los aparatos más utilizados para proteger los motores contra las sobrecargas débiles y prolongadas. Se pueden utilizar en corrientes alternas o continuas. Este dispositivo de protección garantiza que optimización la durabilidad de los motores, impidiendo que el funcionamiento en condiciones de calentamientos malas, la continuidad de explotación de las máquinas o de las instalaciones, evitando paradas imprevistas. También volver a arrancar después de un disparo con la mayor rapidez y las mejores condiciones de seguridad posible para los equipos y las personas, ¿no? Este es un relé técnico, como se podrá ver aquí, ¿no? Este nos permite controlar a los motores, ¿no? Y también para volver a arrancar después de un disparo con la mayor rapidez. Simbología referenciado o marcado de bornes. Todos los esquemas de instalación han de utilizar los símbolos presentativos de los elementos que los componen. Por lo tanto, todo elemento de un circuito tiene una representación simbólica. Una de las referencias normalizadas se puede decir que es el fusible. El fusible es el que protege el circuito frente a un cortocircuito y se coloca en cabecera de línea o de receptor. Tiene un alto poder de corte, por lo que se asegura una protección fiable a bajo costo. ¿No? Como se podrá ver en nuestra primera imagen, este es un fusible. Su simbología es representada de esta forma, ¿no? De entrada 1, 3, 5 y de salida 2, 4, 6. Y el guardamotor es un interruptor magnetotérmico con la curva térmica regulable que adapta a la curva de funcionamiento del motor que protege, ¿no? Mientras que la parte de electromagnética protege frente a los cortocircuitos, ¿no? En aquí el guardamotor se representa con esa simbología, ¿no? También tenemos el contactor, que el contactor es principalmente
El contactor es el encargado de realizar la conexión y desconexión del circuito en cargas, ¿no? Como se puede ver de esta forma, es su símbolo de contactor. El relé térmico. Este relé térmico protege la instalación contra las sobrecargas continuas. Suele tener una regulación de la intensidad para ajustarlo a las características del motor que protege. Y también vemos el motor trifásico. El motor trifásico es el receptor por excelencia. Existen varios tipos de función, de características de tensión y la conexión del motor. Por ejemplo, su simbología es representada de esta forma, ¿no? Se lo dice trifásico porque está lleno en tres, ¿no? U, V y W. El pulsador NC es un pulsador normalmente cerrado. Al pulsador se abren los contactos y soltarlo se vuelve a cerrar, ¿no? Es como presionar con nuestro dedo o mano el pulsador, ¿no? Para abrir o cerrar. El pulsador NA es un pulsador normalmente abierto. Al pulsarlo se cierra los contactos y al soltarlo se vuelve a abrirse, ¿no? Cuando le pulsamos se va a cerrar y al soltarlo se va a abrir, ¿no? Es por eso está medio aquí con un pulsadorcito, tuk, tuk, se abre y se cierra, ¿no? Dependiendo de cómo lo vamos a utilizar. Y el contactor auxiliar NC. Se identifica los bornes con dos cifras, siendo las últimas el punto 1 y el punto 2, la que indica la función, ¿no? Y su simbología es representada de esta forma. También tenemos el contactor auxiliar NA. Se identifican los bordes con dos cifras, siendo las últimas el punto 3 y el punto 4, las que indican la función. También vemos bobinas de contacto donde el cual esto es un símbolo general, donde el cual se utiliza mayormente. También tenemos el avisador acústico. Esto es como una bocina, ¿no? También el avisador acústico, el timbre y la sirena. También vemos el indicador luminoso. Continúo con la explicación de mi compañero sobre los automatismos eléctricos. Bueno, hacemos una breve introducción de la historia. El hombre siempre tuvo la necesidad de construir mecanismos capaces de ejecutar tareas repetitivas y de controlar determinadas operaciones sin la intervención de un operador humano, lo que dio lugar a los llamados automatismos. La automatización es la sustitución de la acción humana por mecanismos movidos por una fuente externa de energía, capaz de realizar ciclos completos de operaciones que se pueden repetir indefinidamente. Si hablamos de automatización eléctrica, normalmente nos referimos al control de mando y de regulación de máquinas eléctricas. Los automatismos eléctricos son los circuitos y elementos que se realizan para el control automático de las máquinas eléctricas. Un automatismo eléctrico está formado por un conjunto de aparatos y componentes y elementos eléctricos que nos permiten la conexión, desconexión, regulación de la energía eléctrica procedente de la red eléctrica hacia los receptores como los motores eléctricos, lámparas, etc. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un automatismo eléctrico. Acá tenemos principales objetos que tiene, como son los bordes de alimentación, la manguera de alimentación, los bornes de salida, el contactor, el interruptor y un motor. Bueno, en función de la tecnología empleada para la implementación de un sistema de control, podemos distinguir entre automatismos cableados y automatismos programados. Los automatismos cableados son aquellos que se implementan por medio de uniones físicas entre los que forman un sistema de control. Normalmente los automatismos de este tipo van dentro de una caja llamada el cuadro eléctrico, lo que anteriormente vimos. Muy bien. Los automatismos programados son aquellos que se realizan utilizando los autómatas programables o controladores programables.
más conocidos por su nombre en inglés PLC, Programmable Logic Controller. Primero veamos elementos básicos de un automatismo o cuadro eléctrico y luego la normativa de su representación y ejecución. Muy bien, los contactos auxiliares. Las referencias de las borneras de contactos auxiliares constan de dos cifras. La primera cifra de las decenas, indica el número de orden del contacto en el aparato. Dicho número es independiente de la disposición de los contactos en el esquema, el número 9 y el 0, si es innecesario. Quedan reservados por los contactos auxiliares de las redes de protección contra sobrecargas, relés térmicos, seguido de la función 5, menos 6 o 7, menos 8. La segunda cifra de las unidades, indica la función del contacto auxiliar, siendo la cifra impares las que se corrompen en la entrada del contacto y las pares de salidas del mismo. Aquí tenemos el marcado de Bornes y el tipo de contacto y su función. Marcado de Bornes 1, 2, tipo de contacto en sí, contacto de apertura cerrado. Marcado de Bornes 3, 4, tipo de contacto en A, contacto de cierre abierto. Tipo de contacto de Bornes 5, 6, tipo de contacto en sí, contacto de función especial, temporizado, de calado, de paso de disparo, de relé, etc. Que estos también incluyen el marcado de Bornes 7 y 8 en A. Marcado de Bornes 95 y 96, tipo de contacto en sí, contactos auxiliares de relé térmico de protección, que también van incluidos con los marcados de Bornes 97 y 98 en A. Muy bien, los esquemas de automatismos. De acuerdo con las normas UNE, tanto los esquemas de mando como la fuerza se representan preferentemente en formato A4, 210 por 297 milímetros. Para los grosores de los trazos se recomiendan 0.5 milímetros para mando y 0.7 para fuerza. Si ambos esquemas se dibujan en el mismo plano, se dibujará el de fuerza a la izquierda y el de mando a la derecha. Si van en planos diferentes, irá primero el de fuerza y en el plano siguiente el de mando. Veamos algunas consideraciones para cada un tipo de esquemas. Bueno, aquí tenemos un esquema de circuito de potencia. Aquí representamos el circuito de alimentación de los actuadores. Aparecerán los contactos principales de los siguientes elementos: dispositivos de protección, disyuntores, relés, etc. Dispositivos de conexión y desconexión, interruptores, contactores, etc. Actuadores, motores, líneas, etc. Todos los elementos estarán identificados por la clase de aparato, número dentro del conjunto y su función. También es aconsejable, si el esquema es muy complejo, incluir referencias a bobinas y contactos. Bueno, aquí vemos el sistema de potencia, donde se considera en la parte de acá arriba el sistema de protección, los cables que serían de 0.7 milímetros. Este sería el sistema de potencia que hace la inversión. Y bueno, el sistema de potencia tiene dos principales características, que tiene el actuador, los motores y los contactos auxiliares. Este esquema invierte en dos fases. Primero en la fase de invitado, y la segunda fase de potencia. Cuando nosotros queremos incluir una resistencia, solo se debe conectar una fase. ¿Por qué? Porque hay peligro de que en este circuito de potencia entre Km1 y Km2. Si entra al sistema, esto puede tener errores. No debe entrar al sistema. Estos sistemas de potencia son bastante escasos. Continuamos.
Circuitos de mano. Se trata de una representación lógica de los elementos que componen el automatismo que gobiernan la instalación. En él representaremos los siguientes elementos: bobinas de los elementos de mando y protección, conectores, relés, contactos auxiliares de los aparatos, elementos de diálogo, hombre-máquina, pulsadores, finales de carrera, dispositivos de señalización, lámparas, sirenas. Todos los elementos estarán identificados por las clases de aparatos. Número dentro del conjunto y la función principales del conjunto y la función principales, auxiliar u otras que se desarrolla.